Mujeres hermosas, ¿cómo están? Ya saben que para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes una semana más, tratando de agarrarnos bien fuerte de la mano de Dios. Y el día de hoy, precisamente la semana pasada hablamos de deja de hacerte la víctima y Dios nos puso una persona para que de verdad ya dejes de hacerte la víctima. Si estás pasando por una situación complicada, hoy vas a conocer el testimonio de Gaby Ruiz, que nos viene a contar todo lo que ha pasado en su vida, cómo Dios ha transformado su vida, pero sobre todo también cómo Dios le ha dado esta tranquilidad, esta valentía, esta fuerza en medio de la adversidad. No te lo pierdas, comenzamos. Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí estoy con Gaby. Gaby Ruiz para mí es una mujer de verdad, o sea, una mujer fuera de serie, una mujer que cuando yo la conocí, te puedo decir que todas las excusas que en algún momento yo llegaba a poner fueron eliminadas porque dije, no, Gaby pasó una situación más complicada para mí de lo que yo pasé. Entonces, si Gaby puede, yo también puedo. Y les puedo decir que claro que desde que llegué al Señor, desde hace 3 años y medio, dejé yo de hacerme la víctima, dejé un poco mi papel de víctima, pero conociéndote a ti, Gaby, fue como de, ¿no eres víctima? O sea, haz lo que puedas con lo que tengas. Deja de excusarte. Así que gracias, Gaby. Cuéntanos por favor, porque yo estoy muy emocionada el día de hoy. De hecho, este podcast lo vamos a dividir en 2 porque va a estar bueno. Hay mucho testimonio de lo que has vivido y que quiero que las mujeres, de verdad, si tú eres una mujer que te encuentras en una situación que no has podido salir porque algo te bloquea o por alguien o porque alguien te ofendió, te hizo daño, el esposo, la vida, los padres, etcétera, no hay excusa. Tienes que quedarte hasta el final de estas 2 sesiones porque lo vamos a dividir en 2. Así que bienvenida, Gaby. Cuéntanos quién es Gaby Ruiz. Muchas gracias, Fer. Qué bonita presentación. Muchas gracias por la invitación. Pues yo soy Gaby Ruiz. Actualmente tengo 38 años. Me conocen como Tomita. Y bueno, pues la verdad es que mi historia va en que se transformó mi vida a raíz de un accidente. Pero más hubo transformación, más bien transmutación cuando conocí de Dios, ¿no? Cuando realmente me comprometí a ser, digamos, hija, pues todos somos hijos de Dios, pero a seguirlo, ¿no? A saber más de Él, de su palabra y de que guíe mi vida y en consecuencia a soltar todo y saber que estamos en sus manos y ahí como que uno descansa y saber que siempre tiene un plan y es perfecto y es su voluntad. Entonces, pues aquí andamos. La verdad es que yo me siento súper contenta de dar este testimonio no es mío, ¿sabes? O sea, yo tuve una segunda oportunidad. Yo siempre digo que cuando lo comparto, pues él habla. Sí. Yo nada más soy como mero instrumento. Sí, es hermoso porque a veces pensamos que las personas son las que nos hablan y realmente cuando nosotros aceptamos a Cristo, nosotros menguamos para que Cristo vive en nosotros. Entonces, cuando Cristo vive en nosotros, nos utiliza para ser canal de bendición para las demás personas y sin duda tú eres un canal de bendición. Lo eres y lo serás porque así lo declaramos para millones de personas, mi Gaby hermosa. Acabas de mencionar algo. Gaby tuvo un accidente. Uh-huh. Antes del accidente, y creo que hay que hacer énfasis que no fue cualquier accidente, o sea, ahorita tienen que escuchar qué tipo de accidente fue, pero antes del accidente, Gaby, ¿cómo era Gaby? Híjole, Fer, mira, yo nací en cuna católica, pero pues nunca practicante, ¿no? Entonces, digamos que mi familia nada más íbamos a misa el fin de año y cuando nos invitaban a unos 15 años a una boda. Y bueno, obviamente le pides a Dios, Diosito, por favor, ayúdame con el examen de matemáticas o a que esto salga bien, ¿no? Porque pues la regué yo y échame la mano con eso.
Yo crecí en una familia muy tradicional, siendo la única mujer, tengo 2 hermanos. Y me acuerdo que, pues nada, mi infancia tuvo que ser como muy adaptada hacia mis hermanos, porque jamás yo fui como esta niña bien vestidita y los moños y el vestido. La verdad, no. Yo me consideraba una persona muy tocha. Jugaba a los carritos, me enlodaba con mis hermanos. O sea, si yo no entraba a esos juegos, pues no, me quedaba sola, ¿no? Y al crecer, yo estuve mucho conmigo misma, ¿no? Yo siempre he sido una persona muy observadora y era la rara. No encajaba en muchos sitios. Me acuerdo que, o sea, siempre hay grupitos de niñas populares o que se juntan y yo por más que decía, bueno, pues ¿de qué les platico o qué voy a escuchar? Como que no tenía como ese interés y no sabía cómo socializar. Entonces me vi muy sola y eso me hizo ser como muy retraída. Bastante insegura porque yo también al momento de crecer yo me veía al espejo y por ejemplo mi mandíbula estaba muy atrás, lo que significaba que tenía los dientes muy adelante como de conejito. Uh-huh. Y sufría como bullying y me decían hermano rabito y todo, y entonces también creces con cierta inseguridad. Entonces yo me escudaba atrás de las personas. Yo siempre fui la hija de, la hermana de, la novia de, la alumna de X profesor, pero nunca fui Gabriela Ruiz-Cetina, ¿no? Entonces, esa era yo y pues no te terminas de gustar, ¿no? No te terminas de aceptar. Y eso significa que no hay amor propio. Uh-huh. Y previamente de la Gaby de antes, que como tú dices, Dios siempre está, aunque no te enseñaron a conocerlo, porque a mí tampoco me enseñaron a conocerlo, pero reconocíamos que había un Dios. Reconocíamos que existía, aunque pensábamos que era un Dios relativamente lejano, ¿no? Y castigador y enojón. Así, la furia vendrá sobre ti. Sí, el miedo que te lo infunden, ¿no? Sí. Si no te portas bien. Y es maravilloso cuando lo conoces, que ahorita vives esta parte, ¿no? De es mi amigo, es mi padre, es mi proveedor, es mi todo, es mi consejero. Yo puedo ir, puedo contarle chistes, puedo decirle 1001 cosas que yo lo veo divertidísimo, ¿sabes? Yo lo veo y pienso como que para mí yo siempre he dicho que me reta mucho. Sí, no, que sí podías. A ver, Fernanda, ándale, ¿no? Así siento que como que es mi relación con él, pero también siento que es súper cuidador, como tú me decías, que ahorita vamos a hablar de esa parte que sientes que siempre te ha tratado de proteger, que siempre te ha cuidado, ¿no? A pesar de que no lo conocías y ahora vives la otra parte que lo conoces. Pero bueno, esa fue Gaby antes. Sí. ¿Qué pasó en tu vida que se transformó por completo, Gaby? Mira, Fer, yo cumplí 25 años el 2 de agosto y el mismo mes, el 29 de agosto, yo tuve un accidente. Me volteé en la carretera y fue realmente muy grave porque literalmente me deshice, ¿no? Y me volvieron a armar. A consecuencia de ese accidente, se rumora que la puerta, cuando me estaba volteando, masticó mis piernas y entonces ya estaban multifracturadas. Sin embargo, gracias a Dios, o sea, porque lo que tú dices es verdad, o sea, siempre ha tenido un cuidado conmigo y lo digo tan convencida porque en realidad yo sí fallecí 1 minuto 15 segundos en donde le dieron la noticia a mi familia de que ya no había nada que hacer, ¿no? Y después empecé a reaccionar. No vi luces, no vi mi vida pasar, la verdad, no. Nada más yo tenía esta sensación de estar muy tranquila y lista para morir, ¿no? Sin embargo, mi mamá, al pensar en mi mamá, como que yo siento que me jaló, ¿no? Porque mi mamá es una persona muy aprensiva y entonces pues ha pasado de todo. Por ejemplo, mi hermano tuvo leucemia cuando tenía 9 años. Wow. Y se chutó toda su enfermedad y derivado de esa enfermedad, pues yo me hice muy independiente porque mi mamá estaba literalmente lejos, ¿no? Cuidando a mi hermano.
Y después, pues me pasa esto a mí, ¿no? Eso es pobre de mi mamá. Siempre mi mamá me estaba diciendo, oye, si a ti te pasa algo, porque yo iba y venía de Querétaro a Morelia cada fin de semana, yo me muero, Gaby. Entonces yo pensaba mucho en mi mamá, ¿sabes? Como que no quería tener como esa culpabilidad o ese grado de responsabilidad de que de verdad si a mí me pasa algo, se destruye prácticamente la familia, ¿no? Y creo que mi mamá me jaló, pero siento que mi mamá más bien fue intercesora con Dios para que yo me salvara, ¿no? Totalmente. Y además el poder de la oración, quiero compartirles que es una cosa, o sea, extraordinaria. O sea, no puedo describirlo, es inefable. De verdad, yo sabía que había mucha gente, porque el accidente fue muy sonado. Que había círculos de oración. Fue sonado en noticias en general. Sí, de hecho en el hospital. Fuiste famosa por el accidente. Sí, Gaby. No, y en realidad, qué barbaridad darme cuenta que yo, pues me sentía nadie, ¿no? Era como una X porque como te platiqué, yo siempre estaba atrás de las personas. Entonces yo decía, pues nadie me conoce, pues da igual, ¿no? Y en el hospital parecía como que alguien famoso estaba ahí porque todo el piso estaba lleno y así duró como un mes y no se podía pasar ni nada. Pero yo agradezco infinitamente a todas las personas que estuvieron ahí acompañando a mi familia, a mí, todas las personas que donaron sangre, ¿no? Yo me vacié y fueron 27 transfusiones y el plasma y muchas cosas. Todas las personas que dedicaron una oración, que hicieron círculos de oración, que hicieron misa, de verdad que sí hay milagros, sí existen los milagros, estoy súper convencida. Y bueno, pues la verdad es que siento que las personas queremos ver un milagro muy grande, ¿no? Así como, no, pero simplemente, Fer, tú saber que el pasto es de color verde ya es un milagro, ¿no? Porque puede haber tierra o puede estar de otro, o sea, seco o no puede haber nada. Y sin embargo, ahí está la mano de Dios, ¿no? Simplemente no lo vemos. Y el caso es que, bueno, derivado al accidente, yo perdí mis 2 piernas. Estoy amputada por arriba de la rodilla. Y yo desperté como si tuviera como otro chip. Mi familia estaba muy temerosa de darme la noticia, ¿no? ¿Cómo le dices a una chica de 25 años, así en su plenitud, que pues tuvo un accidente y le cortaron las piernas, ¿no? Entonces tuvieron que tomar terapia ellos primero. O sea, sí, ellos estaban más preocupados por Gaby que sí, cómo iba a reaccionar. ¿Cómo ibas a reaccionar tú? Ajá. Sí, exactamente, porque pues no sé si es lo que las películas enseñan o las novelas o no lo sé qué chip traemos a veces, el del drama, ¿no? Sí. Que siempre nuestro pensamiento se va a lo peor y siempre pensamos por la otra persona. Mis papás me hicieron un favor enorme al darme una segunda oportunidad. Uh-huh. Porque ellos dieron su consentimiento para que yo estuviera aquí. Y se me hace súper noble, sí, ¿no? Y mucha gente pensaba que yo no iba a poder, que yo me iba a suicidar o que yo iba a tomarme 1000 pastillas o iba a estar deprimida o iba a estar enojada, ¿no? Ay, sin embargo, gracias a Dios, cuando yo desperté, lo primero que pensé fue, bueno, sí fue un gran madrazo, ¿verdad? Pero la segunda cosa es, wow, a pesar de que estuvo fuerte, yo estoy aquí. Quiero ver a mi familia. Quiero decirles que estoy bien y que voy a estar bien, ¿no? O sea, quiero darles como esa seguridad. Y también estaba ocupada pensando en cómo le iba a hacer, ¿no? Sin embargo, también quiero decirte que ahí no pensaba mucho en Dios. O sea, no es como que tuve una conversión o una revelación. No. La verdad que eso es muy importante mencionarlo. O sea, hasta aquí Gaby simplemente fue víctima de... Y eso víctima entre comillas. Le tocó la de malas,
Sí. Y venga. Y no es como que me haya tocado la de malas, es como desde el principio yo asumí una consecuencia. Eso es muy importante. Tomé responsabilidad de que obviamente yo estaba manejando, yo tenía las manos en el volante, yo decidí ciertas cosas, yo iba a una velocidad que no era tan adecuada, yo estaba confiada porque iba y venía, o sea, todos los fines de semana, yo fui, ¿no? Entonces, como que a quién le iba a poner el dedo, ¿no? Al perro que se me atravesó, pues obviamente no. A Dios, pues no. O sea, la verdad es que en ese momento, Fer, yo como lo asumí, mucha gente que hacía sus oraciones y todo, y mi papá me decía, oye, agradécele a esta persona, agradécele que te trajo esta enfermera al hospital, agradece esto, agradece. Y yo de verdad en mi interior decía, no, pues gracias, ¿no? Pero pues tampoco voy a ir y, ay, gracias. O sea, la verdad es que no iba a acudir y decirte, no, muchas gracias, Señor, gracias por dejarme viva. En realidad yo fui como muy objetiva y yo dije, bueno, pues si Dios quiere que esté así, pues ya, o sea, ok. O sea, ya, ok, lo acepto. Y luego, ¿qué sigue, no? Porque yo soy también como muy de pasos. Y eso, así fuiste desde pequeña, Gaby, de, ok, ya sucedió esto, ¿cómo lo soluciono? Ejemplo, ¿no? Ya rompí un juguete, me van a regañar, sí, pero bueno, adquiero mi responsabilidad, yo lo rompí. ¿Siempre fuiste así de responsable de tus acciones desde pequeña? No, yo me acuerdo que me daba miedo, ¿no? Hice algo, por ejemplo, yo hacía una travesura y fue mi hermano. Y le pegaban a mi hermano y yo me sentía de lo más culpable. Ya después yo lo defendía y todo, ¿no? O sea, era como más de escondo la mano, como que no tenía como tanto el valor. Pues obviamente tienes como ese miedito, ¿no? Pero tal vez, Fer, cuando es algo tan contundente, tan fuerte, pues en mi cabeza como que no me quedaba de otra más que asumirlo y aceptarlo y decir, bueno, ¿y qué se hace con esto? ¿No? Y creo que, o sea, fue de una forma muy natural. Ahora sé que fue Dios, ¿no? Que desde antes estaba tocando mi vida y yo pues estaba como toda distraída, tontilla. Sin embargo, de verdad sí creo que todas las decisiones que en ese momento yo empecé a tomar fueron una muy consciente de primero decir estás vivo. ¿Y qué significa estar vivo? No significa estar en piloto automático, no significa tener todas tus extremidades y no sé, tener cosas materiales y sentirte que ya tienes éxito. O sea, significa realmente como sea estar en plenitud y con tranquilidad. Pero pues como te digo, nunca tuve esa cuestión espiritual de decir, no, sí, Dios, tú transformaste mi vida. No, o sea, simplemente fue aceptarlo y listo. Y ni para bien ni para mal, Gaby, porque si ponemos a vernos hablando del tema del papel de víctimas, tú también pudiste haber tomado dos caminos, que yo siempre, de verdad, eso a mí me queda clarísimo. Una, tomaste el camino de, ok, como dijiste, fue un madrazo. Sí. ¿Qué hago? ¿No? O sea, ¿cómo le hago con esto? ¿Cómo puedo vivir con esto? O dos, pudiste haber tomado el papel de víctima de decir, es que porque o Dios no existe, o Dios existe y me castigó, o Dios, y le echamos la culpa a Dios, ¿no? O por qué la vida me hizo esto, por qué. Y entonces empiezas a justificar, a justificarte, ¿no? A justificarte y a entrar en un papel de víctima. Pero en esta situación y en todas las situaciones de las que vamos a hablar, a partir de ese momento decidiste tú tomar acción de una consecuencia que al final, consciente o inconscientemente, porque no lo hacemos consciente, buscaste. Entonces, ok, en esta situación, tú fuiste manejando, mencionas que eras muy atrevida al volante, también de, bueno, nada me va a pasar, uno se cree invencible, sí, claro. Pasa, abre los ojos después del accidente y como te mencionaba ayer, de que moriste y resucitaste, porque eso es, o sea, literal, o sea, volviste a nacer. Dios te dio una segunda oportunidad de vida porque
dice la palabra de Dios que todas las cosas a los que aman de Dios son para bien, conforme a lo que su propósito fuimos llamados. Entonces, tuvo que pasar esto para que el propósito que Dios tenía desde antes de que nacieras, desde que te formó en el vientre de tu madre, Él ya tenía un plan. Y para llevarte a lo mejor a donde te quiere llevar, tuvo que haber pasado esto. Y aparte tú decidiste tomarlo para bien. Abriste los ojos, Gaby, ¿y qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese momento? Pues para empezar, yo estaba en un cuarto de terapia intensiva. Me tenían que tener inconsciente, ¿no? Por todas las cirugías que me habían hecho, que fueron aproximadamente 9 cirugías, la amputación, la traqueotomía, la reparación del brazo. O sea, fue todo, no nada más fueron las piernas, fue... Sí, el colapso del pulmón, la red estomacal, o sea, yo estaba así deshecha. Y también, ¿no? Mano divina, que mi papá tomó ciertas decisiones porque en el hospital, como salieron a decirle la mala noticia de que ya no había nada que hacer, mi papá es una persona muy especial en el sentido de que no se da por vencida y es muy estricta, ¿no? Y siempre quiere lo mejor. Entonces le dijo a los médicos, ¿sabe qué? Usted no me sirve, porque ya se rindió. Entonces, cuando cuando yo empecé a reaccionar después de ese minuto, 15 segundos que ya no tenía vida, me metieron al quirófano a repararme la red intestinal y me estaba desangrando, y entonces ahí otras personas escucharon que mi papá ya no tenía confianza en ese equipo de médicos y llamaron a otros médicos, formaron un nuevo equipo y sin conocerme, Fer, sin saber mi historial, qué había pasado, absolutamente nada, entraron al quirófano y quitaron a los médicos originales, ¿no? Entonces yo estoy convencida de que pues sí, hay cuestiones que no tienen explicación, ¿sabes? O sea, y si es verdad, o sea, cuando yo abrí los ojos, estaba en ese cuarto, estaba como amaneciendo, yo todavía veía muy oscuro, y abrí los ojos, y entonces, pues tuve como este tiempo yo sola de... No había nadie, estabas tú solita. De asimilación, porque para empezar... El brazo que sí me servía, que era el derecho, estaba amarrado. Y yo me acordaba que cuando estaba dormida o inducida, yo soñaba. Y yo dije, ok, entonces esto no fue tan un sueño, porque me acuerdo que me desperté y tenía un tubo en la garganta y me lo saqué con la mano derecha, porque la izquierda estaba inservible. Y entonces empezaron las máquinas a sonar como locas y yo veía a lo lejos que un séquito de médicos, enfermeras venían como a taclearme y mi instinto de sobrevivencia me dijo, pues defiéndete, ¿no? Y entonces creo que le di un puñetazo a una enfermera y entonces obviamente se enojó, me volvieron a inducir y pues amanecí con el brazo amarrado. Que después eso no fue un sueño. O sea, exactamente. Sí, pero tú estabas en coma, o sea, literal fue la primera vez que abriste los ojos después del accidente. Sí, o sea, en el accidente estabas consciente. No, en el accidente totalmente estaba yo consciente. O sea, fue coma inducido y todo eso. Ajá, okay. Vale, primero vale. Me accidenté, estaba totalmente consciente. Bueno, cuenta la leyenda que alguien me vio con los ojos arriba y después los bajé. Sin embargo, pues no lo sé. Eso me lo dijeron. Llego al hospital, un médico me recibe, me dice, oye, pues, ¿cómo te llamas? Si comiste algo antes. Y yo ya tenía el dolor hasta el tope y dije, cállate, ponme algo, ¿no? Y ya fue cuando me quedé dormida. Pero pues en ese inter yo supongo que me pusieron algo para ayudarme a respirar, que era un tubo en la tráquea. Me despierto porque te digo que estaba soñando pesadillas, estaba soñando que tenía mucha hambre y mucha sed y le mandaba un post-it a mi mamá de tengo hambre, mamá, sácame de aquí. Y mi mamá agarraba el post-it y lo rompía y después me decía, te tienes que quedar aquí. Y yo, mamá, ¿por qué me estás haciendo esto? Y pero eso era un sueño y ya después te digo que me desperté, me saqué el tubo, pues amanecí en terapia intensiva. Me desperté ya en ese cuarto y tuve estos, ¿qué te digo, Fer? La verdad es que no sé del tiempo, pero tuve un chancecito para asimilarlo un poco yo sola y decir, ok, no fue un sueño, sí golpeé a una enfermera, por eso estoy amarrada. Y este brazo no me sirve porque me acuerdo que en el accidente una persona me auxilia, resulta ser enfermera y me dice,
traes el brazo destrozado. Entonces como que yo decía, ok, es lo que me dijo ella. Y instantes, pues levanté como un poquito el cuello y me fijé para la parte de abajo y pues ya no estaba. Entonces fue cuando dije, híjole, si hay una gran consecuencia en esto, ¿no? Acto seguido que notan que yo ya estoy despierta, porque fue como casi instantáneo. Entra el doctor, el principal que me operó, y entró al quite, ¿no? Y me dice, yo no podía hablar, yo tenía una traqueotomía y estaba, o sea, no podía nada más a sentir la cabeza, ¿no? O decir que no. Me decía, ¿quieres saber qué te pasó? Y yo, asintiendo la cabeza, sí. ¿Sabes dónde estás? Y yo, pues en un hospital. ¿Sabes qué día es? Y yo, pues creo que, o sea, sabía perfectamente la fecha, pero pues no sabía cuánto tiempo había pasado, ¿no? Y yo pues a todo le asentía. Me decía, ok, te voy a explicar qué te pasó. Tuviste un accidente de estas características y producto de esto primero te hicimos este procedimiento de repararte el estómago. O sea, me explicó desmenuzadamente todo, ¿no? O sea, hasta llegar a, y te amputamos las 2 piernas. ¿Tienes alguna duda? Y le dije que no. O sea, yo ya estaba como, ok, pasó eso. De acuerdo. ¿No? Después, pues, mi familia entró, mi mamá, y yo de verdad cuando la vi, yo dije, ¡ay, ya saben que estoy viva! ¡Qué buena onda!, ¿no? Pero no podía hablar, no podía hacer nada. Tenía una mirada, y eso me lo decía mucho mi abuelita, es que me das miedo, Gaby. Tenía la mirada muy abierta. Ya después, pues, justo hace poquito me enteré de que esa mirada, creo que es la mirada de las 1000 yardas o algo así, que es una mirada donde tienes pues un quebrantamiento o algo muy traumático que pasas, y entonces abres los ojos muy grandes y la pupila se te dilata, ¿no? Pero pues eso no es como que tú lo manejes. Pero a lo que me acuerdo es que yo quería escuchar todo y quería ver todo y estaba en mi proceso de asimilación, ¿no? Nunca pasó por mi mente, pues querer atentar contra mí misma, jamás. O sea, eso incluso no lo entiendo, ¿sabes? Yo estaba sumamente agradecida. O sea, yo decía, ¿es en serio que estoy aquí? ¡Qué fregón! Y como sea. Y mi cabeza, te digo que estaba muy ocupada pensando en, ¿y ahora qué sigue? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué se hace en estos casos? O sea, en realidad era una ocupación de mi mente. Y entonces eso me alejó mucho, ya sabes, como del drama, del victimismo, de ay, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? O sea, te digo, la responsabilidad la asumí desde el minuto 1, ¿no? Y dije, voy a estar más ocupada, no preocupada, en ver cómo hacerle, ¿no? Y yo lo cuento así, más o menos. Yo veía los bancos, por ejemplo, o las sillas, las mesas, y yo decía, pues si tienen patas, pues igual, ¿no? Me las pueden poner. Ya está. O sea, pensaba mucho en el Capitán Garfio también. Okay. Entonces yo decía, como que mi cabeza estaba ocupada siendo creativa. Que ¿cómo le iba a hacer? ¿Cómo lo resuelvo? Ajá, ¿cómo lo resuelvo? O sea, ya la regué muy fuerte, porque pues obviamente te llevas entre las patas a literal, a tu familia, ¿no? Quiero redimir un poco del dolor que están sintiendo. O sea, estaba más concentrada en su dolor también. O sea, también te puedes dar cuenta, no lo sé, si fue como de, ok, ya sé que fue una consecuencia de, pero ¿tu principal motivación fue tu familia para que ellos no vieran que sufrieron? ¿O fue realmente el salir adelante tú? Las dos cosas. Sin embargo, la primera fue así de, ay, ¿para qué no? O sea, perdónenme, o sea, no quise hacer eso. Obviamente, pues uno no lo planea. Claro. Uno de joven es bastante inconsciente, no mide las consecuencias. Y pues mis papás me habían dado el voto de confianza de irme a Querétaro, ¿no? De venirme para acá y con la condición de que eventualmente iba a regresar, pero pues yo no quería. Y entonces yo decía, ojalá que mi papá no se sienta con este grado de culpa, no responsabilidad, de culpa de que me dejó ir. O sea, yo
yo creo que es una de las cosas que más me ha costado trabajo. No de asumir esto. O sea, porque yo digo que soy, o sea, pues puedo aguantar, ¿no? Pero de hacerles sentir eso a mi familia, de que ellos tengan un dolor, pues, perdón, ¿no? Y no acabo de disculparme, no existe algo que yo pueda hacer como para irme al pasado o tomar diferentes decisiones, ¿no? Y honestamente no lo quiero, porque sé que las cosas pasan para alguna razón y, como tú dices, bajo el propósito de Dios. Y entonces yo quería de alguna manera aliviar su dolor primero. Y después, pues sí decir, ok, tengo 25 años, pues tengo posibilidades, ¿no? Lo que tú decías es muy interesante porque puedes tener siempre opciones, la A o la B. O sea, yo no me rijo por medias tintas, es una o la otra. Porque sí puede haber infinidad de opciones, ¿no? Por ejemplo, yo nunca contemplé una silla de ruedas, por ejemplo, que sí la usé, pero nunca me vi como en ese sitio, ¿no? Ahora mi vida va a ser así. O sea, te digo, yo decía, pues las mesas tienen patas, entonces igual y me las pongo, ¿no? O sea, voy a estar parada de alguna manera, o sea, yo me veía ya así, Okay. ¿no? No sabía tampoco el camino, pero pues yo me veía erguida, parada. Y creo que eso me ayudó mucho para sí decidir esa vía, ¿no? Gaby, ¿influyeron tus papás? O sea, en ese momento tu mamá y tu papá, ¿cómo los viste después de que abriste los ojos? ¿Qué fue lo que te dijeron? No recuerdo bien, simplemente recuerdo la sensación de estar muy agradecida, de decirles con la mirada, ¿no? Porque te digo que no podía hablar, de que iba a estar bien. Y ya, ¿no? Ellos estaban asustados del proceso, ¿no? De lo que iba a conllevar todo. Porque también, o sea, estar en el hospital, pues no es barato, ¿no? Entonces, pues también fue, o sea, trastoca todo, trastocas vidas, trastocas finanzas, trastocas, o sea, mucha gente que ni siquiera conocías, pero supo del accidente. Entonces todo se mueve a tu alrededor. Y yo pienso que también en esos momentos me asumí tanto responsable de la consecuencia de lo que había pasado, como responsable de la persona en sí que yo era. ¿Cómo es así? O sea, tú creces con tus papás, con tu mamá y tu papá, y entonces en el camino, pues ellos se pueden equivocar o tú, y uno se puede quedar enganchado, traumatizado ante un evento, ¿no? Y generar rencores y no perdonar, no soltar, ¿no? Y entonces ahí yo dije, ellos, o sea, es literal y suena como cliché, a nadie le enseña ni ser padre, ni madre, ni ser hijo, ni ser nada, ¿no? Uno lo va adquiriendo por experiencia propia en el camino, y si no sueltas y te haces responsable de las cosas, pues no vas a avanzar. Entonces, como sentí tal grado de agradecimiento con ellos, agarré lo mejor de cada uno. O sea, sé que todos tenemos errores. Te digo que mi papá siempre fue una persona muy estricta, muy especial, y mi mamá súper preocupona, no me dejaba salir, o sea, tenía creencias como muy, muy firmes en ciertas cosas, ¿no? Que ya no checaban con mi generación. Entonces, eso lo dejé ir y me enfoqué más en que mi papá siempre ha sido una persona súper luchona. Desde niño ayudó a su familia, se iba al mercado de Azcapotzalco a ayudarle a las personas con su mandado, volvió zapatos, ¿sabes? O sea, a su historia de superación y a su garra. Y a mi mamá, esta cuestión de sobreponerse a la leucemia de mi hermano, a ser fuerte, a tener fe también mi mamá. O sea, baja su corte celestial, ¿va? Y como que encapsula a todos sus seres queridos, ¿no? Entonces, sí, mi mamá
de toda la familia, ya sabes que la mujer como que es más como apegada a rezar y todo, ¿no? Y mi mamá me contaba que en esos momentos no escuchaba a Dios. Que cuando mi hermano se enfermó, Dios le decía, va a estar bien, ¿no? O cuando nosotros salíamos de fiesta y nos decía, a las 2 de la mañana que quiero aquí. Y mi mamá súper aprensiva así de, ya son las 1:50. Y entonces escuchaba, ahorita llegan, ¿no? Wow. O ahorita te marcan. O cosas así. Entonces yo decía, ay, mamá, ¿cómo le haces? Ojalá yo tuviera eso. Y entonces mi mamá me decía, yo me arrodillé, Gaby, y no escuchaba nada. No escuchaba nada. Y ya no me arrodillé, ya me tiré al piso. Uh-huh. De dolor y de verdad pedirle a Dios que me diera algo. Y cuando me lo cuenta, yo digo, wow, mi mamá es súper fuerte. Oh, Dios siempre le ha dado esta fortaleza y este don, ¿no? Hasta que pasó tiempo, ella suplicando, y Dios le contestó. Y entonces, pues eso es lo que me llevo de mi familia, ¿no? Eso es lo que me llevo de mis papás. Todos, quiero decirles que todos fallamos. Y pues si tú tuviste una infancia difícil, lo siento mucho, para empezar, pero no quedarnos ahí, ¿sabes? Hay siempre un propósito, hay siempre un para qué, y hay siempre herramientas o ejemplo que te enseñan tus padres para sacarlo mejor, porque al final tú decides. No se vale esta excusa de que, pues es que mi papá siempre fue enojón y entonces yo también, ¿no? Lo heredé. No, o sea, tú puedes al final siempre tomar decisiones y asumirte de diferente manera y crear tu propia realidad. O sea, eso es lo que yo pienso que adquirí de alguna manera, y yo creo que de esa alguna manera es Dios, cuando otra vez me dio mi segunda oportunidad. Pero en ese momento no sabía que era él. En ese momento, tu mamá, por ejemplo, sabía que era él. Y volvemos a algo también muy, muy, muy real. Dios no es tan grande que no podemos encasillarlo en una religión. Sí. O sea, no es como de, no, Dios nada más está con los católicos, ¿no? Dios nada más está con los testigos, con los mormones. A ver, no. Dios está en todas partes. No necesitas de una religión para acercarte a Él. Lo único que necesitas fue lo que hizo tu mamá, clamar, rendirte y decir, ya no puedo, o sea, ayúdame. Y Dios siempre te va a escuchar. Entonces, a pesar de que posiblemente tú no lo sentías de esa forma, yo sí veo que era un sembradío de semillas de Dios en tu vida. Sí. O sea, literal era como que estaba sembrando todo el tiempo, todos los instantes, todos los momentos para que en algún momento viniera esa cosecha. ¿Y cuándo viene la cosecha? Cuando realmente tienes la convicción de conocerle. Esa es la cosecha, porque ya florece entonces las semillas que en algún momento alguien sembró en ti, que fue Dios. Pero utilizó canales de bendición, en este caso fue tu mamá, que siempre estuvo orando e intercediendo por ti ante Dios. Entonces, Gaby, cuando pasa esto, y esto que acabas de decir es algo bien importante. Otra vez, volvemos a lo mismo. Si tú que nos estás escuchando, tu justificación para no salir adelante, o tu justificación para, no sé, te puedo decir a lo mejor, para aceptar agresiones físicas de tu esposo. Eso es lo que se me viene a la mente, ¿no? No sé quién necesita escuchar esto. Pero, o tu justificación para seguir teniendo amargura en el corazón. Tu justificación para tener una mente limitada, una mentalidad de escasez. Ejemplo, es que mis padres eran así. Es que mis padres no me enseñaron. Es que mis padres no me dijeron. Es que mis padres me regañaron. Es que mis padres nunca me cuidaron. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo decides tomar tu vida? Como Gaby que dice, no hay padres perfectos, no hay hijos perfectos, ¿no? Claro. Seríamos perfectos si siguiéramos al pie de la letra la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sí nos dice cómo tenemos que ser como esposas, como esposos, como hijos, como padres, ¿no? Y la sabiduría de Dios es lo que nos puede hacer
perfectos, pero la verdad es que no hay nadie perfecto, ni ha llegado a alguien que sea el hombre más sabio y que no haya ni una mancha intachable, sí, claro, ¿no? Entonces, Gaby, esto que acabas de mencionar es algo muy importante. Deja de victimizarte ante las situaciones. Tú pudiste, ejemplo, ahorita que nos cuentas de tu infancia, tú pudiste haber dicho, sí, es que por eso, yo creo, no sé, yo lo veo de esta forma. Es que sí, desde chiquita yo sabía que no me aceptaban y que yo era la que estaba atrás porque me lastimaban, porque me hacían bullying. Acomplejada. Y ahora, acomplejada, y entonces ahora me pasa esto, ahora menos, y ahora no quiero que nadie me vea. Y entonces todos estos traumas, porque todos, déjame decirte algo, todos los que están escuchando y todos, yo creo que los habitantes de este planeta tienen traumas, Gaby. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Sí, lo permiten. Sí, lo permiten. ¿Sabes? Porque, o sea, yo siempre he pensado que somos especiales, no por lo que te pase, sino porque naciste, ¿no? Porque es un milagro, ¿no? De entre toda la cuestión biológica y reproductiva, tú, ¿no? Único, repetible, inigualable. Eso es lo que nos hace especial. No nos hace especial ni nos define el que tengamos una enfermedad, el que hayamos tenido una infancia difícil, el que tengamos un divorcio o una separación, un despido, un duelo. O sea, es que eso, híjole, a lo mejor peco de cruda, pero es una realidad. Yo les platico a las personas, o sea, no te sientas especial porque no eres ni la primera ni la última persona en tener un accidente de estas características, Gaby. No eres ni la primera ni la única persona de ser divorciada, no eres ni la primera ni la última, o sea, come on, ¿no? O sea, hay mil situaciones incluso más adversas que la tuya, y no es por comparar, sino por saber que eso genuinamente no te hace especial, y entonces tú permites tener esos traumas o decides no tenerlos. Exactamente. O decides trabajar en ellos. Ajá. ¿No? Porque al final tú decides si quieres seguir viviendo toda la vida con ese trauma, toda la vida en tu papel de víctima, y creo que es cansado. O sea, es cansado, pero creo que también luego se vuelve cómodo echar culpa. Ay, por supuesto, Fer. O sea, todo lo que hacemos tiene una ganancia, ¿no? Y yo te digo que desde siempre he sido muy observadora. Entonces yo decía, ok, estoy en esta condición en donde estoy amputada, y en esos momentos pues para trasladarme usaba silla de ruedas, ¿no? Las primeras veces. Y yo veía pues otras personas también amputadas o sin poder caminar, etcétera. Y entonces ya somos parte, o sea, como hay una segregación y nos llaman personas con discapacidad, ¿no? Uh-huh. Y de cualquier manera somos de carne y hueso, humanos, etcétera, nada más que nos encanta ponernos etiquetas. Bueno, el caso es que yo observaba también a estas personas y yo decía, pero ¿por qué no deciden algo distinto, no? Y me doy cuenta que muchas veces somos o caemos en el egoísmo porque como yo estoy padeciendo algo, yo quiero que tú lo sientas. Entonces, por ejemplo, un ejemplo así súper burdo de, es que me invitaron a una fiesta. Ay, no, qué mala onda, yo no puedo. No, y entonces tanto tú te amargas como amargas a tu familia y se va haciendo un círculo vicioso porque como la otra persona pues no se ve como que no tiene derecho a disfrutar porque pues, se siente culpable de que su ser querido esté bajo esas circunstancias, sí, claro, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo por qué? Y eso me ha ayudado mucho, mucho. O sea, preguntar el por qué me ha ayudado mucho porque así me da la habilidad o la creatividad de quebrantar paradigmas. Y el por qué yo creo que están en el pasado. Las razones están en el pasado. El para qué está en el presente, nada más. Entonces sí es válido que tú te hagas muchas preguntas, el por qué, pero para ponerle solución. No para nada más, ¿por qué? Porque a mí como esta cuestión del drama, ¿no? De ponerle limón a la herida y de victimizarte y de estancarte ahí. Porque por supuesto que vas a tener una ganancia.
en tu cabeza tú vas a pensar, pues como yo estoy aquí, yo quiero jalar a todas las personas para que estén igual en el hoyo conmigo. Y entonces, para que me tengan lástima, y la lástima, pues a veces también reditúa, ¿no? Mi ganancia es eso. O sea, porque si no, o sea, si no ganaras algo en todas las decisiones que tomas, pues simplemente tomarías una distinta, ¿va? Pero necesitas atreverte a ver o a dimensionar otros panoramas. O sea, hay en 1000 posibilidades, ¿no? En donde también vas a tener ganancias. O sea, en todo tienes ganancias. En unas más y en otras menos, ¿no? Pero siempre hay ganancias de tus decisiones. Y además que hay varias formas de ver la vida, ¿no? Para mí les he compartido que la vida es como un videojuego, en donde si lo vemos de esta forma, en el ejemplo de Gaby, ¿no? Tipo Mario Bros. Ya voy corriendo, ¿no? Y a lo mejor, pasó algo y no sé, ejemplo, pasó algo y ahora, no, ya no tengo piernas. Sí. ¿Qué hago? Bueno, pues déjame buscar a ver qué hay aquí, lo pongo y sigo corriendo y sigo avanzando, sí, ¿no? Para pasar el nivel, para seguir avanzando en esta vida y no estancarme ahí. De lo contrario, ahí me voy a quedar y no me voy a o sea, no hay forma de que crezca nada alrededor mío y todo comienza a ser a mi alrededor desértico. Entonces, ¿qué tan fuerte es eso? Que uno también, uno decide cómo ver el panorama a su alrededor. Desértico o, como tú dijiste, reverdecido. Porque Dios reverdece incluso hasta cuando no hay nada que reverdezca en el desierto. Dios siempre está y todo reverdece, cosecha, sale fruto. Entonces, la vida es así, avanzar. Y por algo te pasó algo, bueno, ok, ¿cómo lo soluciono? No puedo sola. En este caso, Gaby sí pudo y dijo, ok, voy a tomar acción. Pero si ahorita, ¿qué le puedes recomendar a una persona en este momento de tu vida? Con todo lo que has vivido, que no puede salir de donde está porque se siente víctima y siente que la vida y que Dios y que todos los que están a su alrededor, el esposo que se fue, las finanzas que las tiene hechas trizas, siente que todo esté en su contra y pobrecita de ella y no sabe cómo salir. ¿Qué consejo le darías, Gaby? Mira, para empezar, que nunca es tarde. Sin embargo, es mejor que no te tardes. Porque hay algo interesante que dijiste ahí, o sea, estás en la vida. Sí, o sea, como quieras estás en la vida, como tú quieras. Y yo he tenido siempre este pensamiento de que pues eres un milagro porque naciste, así es que muchas felicidades. Y pues no tenemos una bola mágica para decirte, oye, en el 2074 te vas a morir. O sea, la verdad es que no tenemos como eso, ¿no? Lo que sí tenemos control es en lo de en medio, Fer, y eso se llama vida. Entonces, si eres víctima, pues de todas maneras, ¿qué crees? O sea, hay un lapso de tiempo que se llama vida que lo vas a vivir. O sea, uno puede decidir el cómo. Entonces, para mí es importante platicar con las personas y decirle, ok, te está costando trabajo, precisamente busca ayuda. No estás solo, es que nunca estás solo, jamás. O sea, para empezar, o sea, estás de la mano de Dios, nunca estás solo, porque Él te llena, ¿no? Si te sientes solo es porque no lo conoces. O sea, Él completamente te llena. Hay algo que me gusta mucho diferenciar. Cuando tú le preguntas a una persona ¿cómo estás? Generalmente por cordialidad te dice bien. Tú no sabes lo que está viviendo. No te va a platicar que tiene este padecimiento, que le está pasando muy mal, porque asumimos que si yo te cuento, pues me vas a tratar como pues el apestado, o me da pena incluso contarte con esta situación, porque incluso también es una consecuencia que yo estoy viviendo de mis decisiones, etcétera, ¿no? Entonces llevamos en la vida como ciertas máscaras, ¿no? Para aparentar que estoy bien. Y si tú supieras que estando bien, ahí está Dios, y estando mal, ahí está Dios. Se llama gozo. Y cuando tú tienes eso, lo tienes todo. Porque tú puedes estar pasando la peor adversidad de tu vida, sí, y de cualquier manera tienes gozo. Y además, échale que tienes aprendizaje. Y eso es para mí,
joyas de la corona, porque vas a tener experiencia y vas a tener propósito de vida, ¿no? Por eso algunas veces no lo hago de mala onda, sobre todo con los jóvenes. Una vez me invitaron a dar un discurso en el TEC de Monterrey, en Morelia, para los recién graduados. Y sí, o sea, la verdad es que uno les desea lo mejor, pero también les deseo fracasos. Sí. Porque es la realidad. Porque desafortunadamente no hay una escuela o una materia donde te digan, oye, híjole, te vas a parar las piernas, te van a demandar, vas a divorciarte, te van a defraudar. O sea, no te enseñan todas las cuestiones del mundo donde sabes que vas a padecer un dolor. Todo es bonito, ¿no? Todo te lo pintan increíble, maravilloso. Sí, claro. Y vas a salir, desde etcétera, chiquitos, ¿no? Desde Disney, pensamos que la vida es la perfecta. burbuja rosa. Sí. Y la verdad es también tener ciertas herramientas de resiliencia para tener la capacidad de sobrepasar lo que venga, ¿sabes? Pero qué mejor estar de la mano de Dios, porque Él es el que te da ese gozo. Él es el que te llena. Sí, indudablemente. O sea, es que es algo bien importante que acabas de mencionar. Gaby y yo nos dedicamos al tema de inversiones y vemos cómo las inversiones que crecen en el largo plazo han tenido caídas. Subidas, caídas, fluctuación, ¿no? Y la gente le gustaría verlo que no cayeran las inversiones, ¿no? Porque si caen las inversiones les da miedo y piensan que el dinero se perdió. No, ahí está. Siempre yo digo, a la larga es una subida y bajada, pero están vivas. O sea, siempre digo, están vivas. Si tú invirtieras en un lugar que está todo plano, no inviertas ahí, porque entonces no va a haber ganancia, no hay movimiento. Para mí la vida es igual. Aunque tengas subidas y bajadas, es prácticamente una garantía que si tú aprendes a levantarte en esas caídas, es cuanto más creces. Sí. De lo contrario, si tú decides quedarte en esa caída y no salir adelante, porque todo mundo puede salir adelante, Gaby. Para mí era muy importante que vinieras y nos compartieras esto, porque muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua, ¿sabes? Para mí, saben muchas mujeres que me han escrito que están muy tristes porque, y vamos con la otra parte del testimonio. Esta parte la cerramos el accidente. El accidente, Gaby, de estar atrás, ¿no? El accidente lo que hace es poner a Gaby ante los reflectores, literal te puso, y decir, como, ¿sabes cómo pues que aviéntate ya? Me dio un empujonzote. Como que te aventaron así a la vida. Órale, Gaby, a ver, ándale, necesitas tú estar al frente, porque tengo un propósito contigo, sin tú saberlo. Sí. Pero en ese momento, cuando pasó el accidente, Gaby, a pesar de que no conocía a Dios, ojo, sabía que existía, pero no lo conocía. Sí, no. Aún así, Gaby dijo, venga, ok, ya no tengo piernas, ¿qué sigue? Voy a poder seguir caminando, así como las mesas que dijiste que tienen patas, pues yo también me las puedo poner, ¿no? Ajá. Ok, ese es un pensamiento positivo. Y esto es algo bien importante y para mí es una mentalidad que menciono mucho porque este canal, sobre todo este podcast, se llama Herederas de Abundancia. Ajá. Cuando conocemos lo que Dios tiene para nosotros, Jesús vino y dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir, mas yo he venido a darles vida y vida en abundancia. En este caso, inconscientemente, porque tú no sabías que el ladrón, que era el de abajo, pudo haberte puesto a prueba y tú pudiste haber dicho, no, ya lo perdí todo y te pudiste haber quedado ahí sin hacer nada. Sin embargo, sin saberlo, Dios puso una fuerza en ti en el que dijiste, venga, a ver, todo lo puedo. Ahora sí dices, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En ese momento dijiste, bueno, todo lo puedo. Venga, lo pudiste, saliste adelante. Y también parte, ¿no?, de tu testimonio que le ves el lado bueno a las cosas y que ahora no ves esta parte en la que no me toquen, no me hagan sentir menos, ¿no? Porque entiendo que mucha gente también ese es un tema.
o nos victimizamos nosotros o victimizamos a otras personas. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Así, ay no, es que pobrecita, es que entonces tratamos de, así nos educaron, tratamos de victimizar a otras personas y victimizarnos a nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, tú eres la menos víctima en esto y decir, al contrario, ya ganaste estatura, ¿no? Dijiste, ay, bueno, sí, con mis prótesis, era muy chaparrita. Con mis prótesis, ¿qué ganaste? O sea, con las prótesis, ¿qué ganó Gaby? ¿En quién se convirtió Gaby después del accidente? Porque ya nos dijiste que eras antes. Y ahora, a partir del accidente, posteriormente viene la parte de en quién se convirtió Gaby después de conocer a Dios. Pero después del accidente, ¿en quién se convirtió Gaby? Asumí que yo era, con o sin piernas, con o sin trabajo, con o sin novio, Gabriela Ruiz Cetina. Y entonces, primero lo que pasó en mí es que tuve aceptación. Y bueno, pues en el proceso, pues también me di ciertos frentazos, porque pues no es como que nada más me hayan amputado las piernas, hay consecuencias derivado también de eso. Por ejemplo, el trabajo, pues ya no fui tan independiente porque pues obviamente me tenían que ayudar para hacer ciertas cosas, ¿no? Personales. Y pues las personas a veces no se quedan, ¿no? Muchos amigos que a lo mejor pensabas que siempre iban a estar ahí, iban a ser incondicionales, o una pareja, lo que sea, pues la verdad es que no siempre es así, ¿no? Entonces, cuando pasaran esas cosas, o sea, esas pérdidas, pues tuve que tener un proceso personal, terapia en algún momento y en aprender ya lo había aceptado, pero aprender a quererme así. Y la verdad es que me caigo muy bien, o sea, me gustó bastante. Obviamente, también la mentalidad que yo he tenido de sacar las ventajas o las cosas buenas. O sea, ¿te acuerdas que te dije que todo tiene ganancias? Pues sí, también todo tiene ganancias en esta cuestión de que estoy amputada. A lo mejor sonará como broma, pero yo siempre digo, pues es que yo no gasto en calcetines, yo no gasto en medias, no me apestan los pies. O sea, ¿sabes? Hay como muchas ventajas que puede sonar chistoso, pero son reales. Sí. ¿No? Entonces es enfocarnos como en esas cosas. Sí. Y entonces, pues yo dije, ok, o sea, me gusta porque también ahora me gusta levantar la voz, me gusta decir que sí es discapacidad, que no es discapacidad. Uh-huh. Son conceptos. Y tú tienes la habilidad de quebrantar siempre paradigmas. Y entonces me gusto como soy. Me quiero sobre todo, ¿no? Y sé que pues las adversidades nunca terminan, ¿no? No es como que estemos preparados de que, híjole, en 2 meses va a pasar esto, híjole, déjame cubro, déjame preparo. Pues no, pero sí saber qué es lo que tú decías, como las inversiones suben, bajan y así es la vida y aceptarla. Y entonces valorar las cosas que tienes, ¿no? Sí. Entonces ya me vi como una persona más fuerte en mentalidad, pero las fuerzas eran como mías, o sea, y era desgastante, ¿sabes? Porque aparte, pues yo quería evitarles este dolor a mi familia, entonces yo no pasé un duelo, ya sabes, como en psicología, de que primero te enojas, tienes resistencia, lloras mucho, o sea, no, o sea, yo fui en aceptación, ¿no? Y me acuerdo que sí tuve un duelo, son personales los duelos, pero como que mucha gente que se me acercaba me decía, es que tú eres muy fuerte, es que si yo pasara por esto, yo no podría, ¿no? Y yo decía, ok, pues te digo que no es como que me hayan avisado, ¿ah? Así como prepárate. No, pues no, o sea, fue un madrazo y listo, y pues aquí estás. Pero eso también de alguna manera me permitió el decirle a las personas, esto es tan grave como tú quieras que sea, ¿no? Y para a lo mejor naturalizarlo y que las personas, porque sí es verdad, victimizamos a otras personas teniéndoles lástima. Yo no quería eso, uh-huh, porque la lástima solamente lastima. Sí. Entonces yo quería decirle a la gente, estoy bien. Entonces yo me acuerdo que me metía a bañar y le abría la llave y todo lo que caía de agua también caía de lágrimas.
Lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, pero mi forma, ¿sabes? Mi forma de desahogarme, porque quiero sí decirles que ahí están las emociones y que necesitamos de alguna manera sacarlas. Drenarlas. O sea, exacto, o sea, no quedárnoslas, porque de ahí vienen los traumas, de ahí vienen las cosas no superadas. Entonces yo me permití, ¿no? Pero pues te digo, los duelos son muy, muy personales, y entonces me asumí como una persona más fuerte y también con algo que comunicar. Entonces, con esto que me dices, que entrabas a la regadera y cuando abrías la regadera, también abrías la regadera de los ojos, ¿no? Sí. Pero a lo que yo entiendo es que sí te lastimaba lo que la demás gente, más que pensar por cómo te tratara, por cómo se comportara contigo. O sea, ¿llegó a lastimarte eso? ¿Llegó a afectarte? Creo que también no lo permití tanto. También utilicé el recurso a lo mejor del enojo, pero no un enojo así de déjame en paz, no. O sea, un enojo de poner límites, de bajarle al volumen del exterior. No que no me importaba lo que dijeras, pero simplemente lo traducía como en mí me va a servir, no. Ok, entonces yo conmigo mi proceso. Había doctores que incluso me decían, híjole, pues no creo que vayas a manejar, ¿no? Porque yo llegaba como muy feliz, muy contenta porque había visto un video de un chavo que estaba amputado manejando un coche y yo decía, no, bueno, esto es posible, entonces obviamente yo también voy a poder. Y entonces el doctor me bajoneaba o pensaba que me bajoneaba, ¿no? Me decía, no, Gaby, o sea, ven acá, cuando lo hagas, pues me invitas. Tú, o sea, como que me quería aterrizar a una realidad, pero era su realidad. Me decía, tú vas a estar pues ya en esta situación de vida, dependiendo de una persona que siempre te ayude, con tu pantaloncito y tu andadera, o no creo, ¿no? Así como que pensando por mí. Y lejos de yo quedarme como en ese pensamiento, yo lo retaba. Y yo decía, pues claro, o sea, el doctor como en su otra vida fue amputado, tal vez me esté diciendo su experiencia, ¿verdad? Pero eso no es verdad. Entonces, desde ahí yo decía, pues yo estoy creando mi propio instructivo de vida. Yo no me estoy enfocando en las novelas o en la película, que la verdad nunca la vi, pero me contaron que había una película de Luis Miguel donde le cortaban las piernas y hacía un súper drama. Y entonces cuando me lo contaban, yo decía, ¿es en serio? Ya después la vi y dije, ay, qué payaso. ¿No? Qué exagerado, si nada más fueron las piernas. Casi. O sea, sí, pero no. ¿Sabes? Claro. ¿Por qué formas? O sea, entonces, de alguna manera esa mentalidad me ayudó bastante para no quedarme en ese sitio. O sea, y para comunicarle a las personas que tenemos completamente el potencial, porque no es que yo haya nacido especial o con estrella o que yo sea la consentida de Dios. O sea, todos. O sea, qué increíble. O sea, pero el saberlo, pero no solamente el saberlo, el asumirlo ya es otra cosa. Porque hasta la persona que está en el papel de víctima puede decir, ay, pero ella porque sí pudo, pero porque ella, o sea, podemos nosotros, otra vez viene la justificación. Claro. Estás escuchando el testimonio de una persona que sí puede, o sea, que logró salir adelante. Y si entramos otra vez en nuestro papel de víctima, pero es que ella sí pudo y yo no. Sí. Pero es que ella es especial y yo no. Pero no. Ella sí tuvo dinero, ¿no? Sal de ahí. Exacto. Les quiero contar que pues sí atenté contra el patrimonio familiar, ¿verdad? No estuvo correcto porque pues obviamente no tuve esa previsión, por favor. Pero eso es como un comercial paréntesis. Tuve que ver la forma de tener ese recurso, de buscar opciones, de saber por dónde y sobre todo de actuar. O sea, ya están. Y tenemos ejemplos, no me dejarán mentir, maravillosos de la persona que empezó en una esquinita vendiendo ciertas cosas y entonces ya tiene un restaurante. ¿Qué? O sea, ¿qué justificación me vas a poner? ¿No? Entonces, sí, obviamente, o sea, yo tuve herencia ya de vida, ¿no? Que fue mi carrera. Tuve mi familia que pues estuvo muy unida conmigo y apoyándome. O sea, sí hay recursos que tienes, todo el mundo los tiene, nada más que no los ve, porque entonces prefiero darme una justificación y enfocarme en lo que los otros tienen y yo no. Así es. Y te das cuenta que la discapacidad más grande está aquí. Sí. La discapacidad más grande es nuestra mente.
Es cómo pensamos, cómo actuamos. Entonces, si tú estás terminando de ver esta primera parte, quédate porque la segunda parte va a estar increíble también. Seguramente si tú eres una mujer que todavía dices, es que, o sea, sí está padre lo que dice Gaby, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo sentirme plena? ¿Cómo puedo buscar a Dios? ¿Cómo puedo encontrarlo, no? Porque me he encontrado muchas mujeres que me dicen, es que ya estoy orando, es que ya estoy leyendo la palabra, pero no lo siento. Vamos a hablar ahorita vamos a hablar de eso en la segunda parte. Así que esta primera parte, Gaby hermosa, la concluimos, valga la redundancia, llegando a esta conclusión. Tú, en tus manos tienes la decisión de tomar acción o de seguir en tu papel de víctima. Y te voy a decir algo, los dos cuestan trabajo. ¿Verdad, Gaby? Los dos cuestan trabajo. ¿Puedo decir? Sí, cuesta más trabajo para mí, a mi parecer, creo. Incluso el salir adelante sin Dios, con las fuerzas propias, porque cuesta mucho trabajo, pero ser víctima se convierte en un hábito. Se convierte en un hábito y se convierte a veces en comodidad. Porque, como tú dices, y a mí una vez me lo dijeron, no te sientas tan especial, no te creas que tú eres la única que va a pasar por eso. Hay millones de personas que pasaron por eso y que supieron sobresalir, pero si eres único, porque tienes una huella digital que nadie en el mundo va a tener igual a ti. Eso quiere decir que Dios te creó perfecta, Dios te creó conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Y aparte Dios nos crea o sea, es que yo siempre menciono esto, estoy embarazada y vuelvo a ver cómo es tan perfecto que tú dices, 1 en 1 millón que entran, ¿verdad? Que, ¿sabes? O sea, 1 en 1 millón fuiste tú, creado con las características especiales que tienes, con la historia de vida que sin duda, si tú decides salir adelante, cualquier historia de vida, sí, ya vimos que nada puede detenerte, tú puedes cambiar esa historia para bien. Mira, vuelve a hacer esto, lo que te decías. Aquí superas, o sea, lo superas y aquí es un papel de víctima. Yo te voy a decir una cosa. Aquí o sea, las dos sí es cierto, es válido. Tú lo decides, pero aquí te la pasas peor y aquí te la pasas mucho mejor porque esta es la vida. Sí. De todas maneras la recorres. Exactamente. ¿Cuál quieres? La recorres. Y aquí vas a recorrerla con letargo, con angustia, sí, con tristeza. Y aquí la vas a recorrer con retos. Con aventura. Con aventura, sabiendo que otra vez, ¡pum!, te vas a volver a caer. Sí. Pero ¿sabes qué? La vida nos enseña, como tú dijiste, yo les deseo fracasos. Porque quien no fracasa, y para mí una frase que me encanta, no sé si alguien la dijo, pero esa yo me la digo siempre, para mí el fracaso es la escalera al éxito. Porque es la única forma en la que vas a poder subir a convertirte en la persona que Dios quiere que seas. Y te voy a decir algo, Dios quiere algo grande para ti, pero a veces somos tan necios que nosotros no deseamos tener la vida que Dios quiere para nosotros. Que Dios te bendiga, hermosa mujer. Gracias, Gaby hermosa. No nos despedimos porque seguimos aquí, pero vámonos con el siguiente episodio que vas a ver la siguiente semana, en donde vamos a ver cómo Gaby, después del accidente, salió adelante, pero después del accidente tuvo que pasar por otra situación que a lo que me cuenta Gaby, todavía incluso creo que le pegó más que el accidente. Imagínense, o sea, pasas por una situación que emocionalmente te pegó un poquito más y Gaby a lo mejor podía decir, ya pasé por todo, ¿qué más puede venir para mí? Pasa algo más y después de eso algo más es que conoce a Dios. No te lo pierdas porque estoy de verdad emocionadísima que escuches el cómo, incluso después del accidente, la vida de Gaby es un antes y después de conocer a Dios y de recibir a Jesús en su corazón. Así que Dios te bendiga, hermosa mujer. Gaby hermosa, seguimos aquí. Nos vemos en el siguiente episodio.